Estamos de vuelta a las 8:45 este día viernes 17 de junio. Nos acompañan Javier Monterroso y Javier Gramajo, tocayos. Vienen hoy a conversar, a hacer análisis sobre el organismo legislativo que ha vivido de nuevo, como las últimas, ¿cuántas? Prácticamente 40 semanas. Una semana azarosa en la que vuelven a surgir casos que pues hace que lo sometamos a discusión. ¿Qué ocurre en ese organismo legislativo? Surgen cada vez nuevas evidencias de plazas fantasma, se señala a nuevos diputados, el diputado Cristian Bucinot se encuentra ahora en predicamento, más asesores, luego se detiene el incremento de anual del que estaban gozando los empleados sindicalizados a partir del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Hay mucho de qué hablar en el organismo legislativo. Yo te quisiera pedir, Javier Monterroso, que arranquemos haciendo, digamos, un comentario general. Ahorita te planteas frente al Palacio Legislativo, frente al Congreso, ¿y qué pensás? ¿Qué pensás de esa institución? Bueno, es una institución, Juan Luis, que definitivamente está viviendo uno de los momentos más tensos en la época moderna. Se habla de una depuración general del Congreso, algunos medios de comunicación incluso lo han planteado en sus editoriales, ¿no? Una depuración completa, se está haciendo una depuración controlada. Tenemos varios diputados ya que están enfrentando antejuicio, algunos otros que han renunciado de cara a que van a enfrentar un antejuicio y exdiputados que ya están enfrentando proceso penal. Tenemos una situación de total enfrentamiento entre el sindicato de trabajadores del Congreso y el presidente de la Junta Directiva y la Junta Directiva en general, que ha intentado cambiar una práctica que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Hay que tener claro que la cuestión del servicio civil en el Congreso nunca fue muy bien regulado. Siempre se ha prestado, digamos, a cierta arbitrariedad y hasta cierto punto el capricho del presidente en el Congreso. Este año se hace transparente en buena medida los salarios, las condiciones de trabajo, y eso genera crisis como en todo lugar que ha sido secreto y se ha convertido en público, ¿verdad? La información que fluyó y lo que se está intentando hacer por parte de la Junta Directiva ha provocado una crisis que también tiene una parte en el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia persiguiendo actos de plazas fantasma, de, digamos, salarios que se pagaban a los diputados, una serie de elementos que de repente no todos deberían haber llegado a la justicia penal. Hay que decirlo que algunos de ellos podían quedarse en temas administrativos. Mira qué interesante, me interesa mucho la perspectiva jurídica por la experiencia que tienes tanto como investigador, pero también dentro de la definición de política de un ministerio público en la gestión de Claudia Paz y Paz. ¿A qué te refieres con no todos los diputados debieran enfrentar una justicia penal? Hay otros que debieran de encaminarse más a procesos administrativos. Lo que pasa es que la justicia penal, en teoría, siempre es la última ratio, el último mecanismo que tiene que utilizar el Estado para enfrentar los conflictos sociales. Y hay algunos temas que han salido que más que un delito pareciera ser una cuestión administrativa que debía haberse solventado con reparos de la Contraloría General de Cuentas y multas. ¿Las plazas fantasmas? No, las plazas fantasmas es otra cosa, pero hay que tener claro que es una plaza fantasma. Plaza fantasma es alguien que nunca trabajó en el Congreso, que recibía un sueldo donde una parte la recibía él y otra parte el diputado, pero que esa persona no existía físicamente como trabajaba en el Congreso. Pero hay otros casos donde las personas sí están contratadas dentro del Congreso y lo que hacen es prestar sus servicios para los diputados en otras áreas, de repente en temas políticos. Eso necesariamente no es un delito, sino que es, digamos, es una falta administrativa y una falta contra los bienes del Estado que pueden ser solventados con una multa. Yo sé, te refieres a aquellos casos que se han identificado de personas que aparentemente debían trabajar para el Congreso de la República, pero a la postre trabajaban para partidos políticos. Exacto, que es una práctica que sin temor a equivocarme, todos los diputados del Congreso de la República, los 158, no hay uno que no haya utilizado a alguna persona para labores proselitistas, Javier, en algún momento. Lo terrible de todo esto es que se genera aún más desgaste sobre un organismo que en el modelo de vida que hemos decidido seguir los guatemaltecos, en el modelo de organización que es el de una república, ese organismo es vital, es fundamental. Ahí descansa realmente la soberanía popular, ahí están nuestros representantes. Pero cada vez más parece que el ciudadano preferiría distanciarse de esa representación
y quisiera aporrearla, por decirlo en términos sencillos. Algo importante que yo he dicho en esta plataforma es que es el principio del fin del Congreso desde el principio de año. Bien lo decía Javier, un poco el movimiento que está pasando al interno y al externo del legislativo es bien importante. Yo creo que los ciudadanos como tal hemos estado viendo todos los movimientos que han estado pasando, pero es inaudito que un diputado como el diputado Bussi no tenga empleados del Congreso sirviendo en sus empresas, ¿verdad? Eso es como que yo tuviera una empresa y te lo prestara a ti y que fuera a trabajar. Eso es robar. Prácticamente la planilla de albañiles del señor, según el Ministerio Público, estaba dentro de su equipo era pagada por el erario legislativo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver la descomposición del sistema. Nosotros los guatemaltecos nos sorprendemos de todo lo que está sucediendo, pero en voces por abajo hablamos de esos temas. Esas cosas siempre han pasado. Lo que sucede es de que hoy se están evidenciando y están evidenciándose en gente que se creía que tenía nombre, que eran empresarios, que eran políticos de gran alcurnia, y al final de cuentas nos estamos dando cuenta que el sistema es podrido. Creo yo que los guatemaltecos cada día que pasa en este año especialmente nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que ser los fiscalizadores de todo lo que está pasando. ¿Por qué? No solo es el legislativo, hay mucho dentro del ejecutivo, dentro de las municipalidades. Bien lo decía la Contraloría General de Cuentas, el tema de las municipalidades, ¿verdad? Todos los reparos, las cosas que están pasando ahí, que por supuesto la CICIG y el Ministerio Público no alcanzan a tocar todavía esos poderes que han estado, o esos caciques que han estado mucho tiempo resguardados bajo cosas malas y anómalas dentro de sus municipalidades. Javier, hasta el momento por el tema de plazas fantasmas en el Congreso, que abarca diferente tipo de contratación irregular, son 12 diputados. Descuento aquí al señor Gudy Rivera porque él enfrenta un proceso por hechos completamente distintos. Pero entonces, con lo que nos dicen los dos Javieres hoy en esta mesa, es prácticamente que 13 es apenas el principio. ¿Podemos prever que las investigaciones se ensanchen hacia todos? Hay que diferenciar los casos, ¿verdad? Cada uno de estos casos tiene sus matices. Hay unos casos como el de Pedro Muadi, que es personas pagadas de su empresa de seguridad con dinero del Congreso. Hay otros casos que lo que sucede es que la gente no se presentaba a trabajar formalmente en el Congreso, sino que estaban haciendo otras labores, incluso en municipios y departamentos. Ahí yo creo que había que hacer diferencias en cada caso concreto. Son diferentes delitos, son diferentes responsabilidades, pero sí pareciera, según todos los rumores, y hasta el momento todo lo que se rumora termina pasando en el tema de justicia penal. Pareciera que hay más personas, hay más diputados que van a ser acusados en los próximos días, semanas o meses tal vez, por diferentes hechos. Incluso tenemos también otros exdiputados que ya se les levantó el antejuicio, que ya no gozan del derecho de antejuicio, que todavía están pendientes. El caso del diputado Manuel Barquín o Baudilio Hichos. Frente a toda esta convicción que estamos cobrando los guatemaltecos de que en el legislativo se concentra buena parte de la corrupción de nuestro sistema político, ¿notan ustedes o ven surgir adentro del Congreso un liderazgo que procure revertir esa idea y constituir una corriente, digamos, de conducción proba entre los diputados? Yo creería un poco, Juan Luis, que eso es lo que está empezando a entender los políticos. Dentro del legislativo no han entendido los cambios que han habido, siguen habiendo esas mismas prácticas. Al principio de año lo veíamos con la gobernadora de Altavera Paz, ¿verdad? Estaba pasando todo y como dicen ahí, ven la tormenta y no se arrodillan, y estaban haciendo la misma práctica. Y muchos de los diputados, que hoy bien decía Javier, muchos de los que ya no los dejaron participar, que fueron más o menos 15, 18, que ya no pudieron, que eran caciques en sus departamentos, desde ahí empieza una depuración, si queremos verla judicial, de no participar. Algunas diputadas ahí, por ejemplo, de San Marcos, que ya no la dejaron participar. Pero ves, digamos, a una Ninette Montenegro cobrando liderazgo interno. Y ahí es, creo yo, que nos quedamos cortos, Juan Luis. Realmente también Ninette indistintamente puede ser una buena diputada que ha estado haciendo su labor, pero recordemos que es el sistema y sigue siendo parte del sistema, sigue siendo más, ella tiene más de 15, 16 años de estar dentro del legislativo, y que hoy se le ocurra y que de la nada diga, ok, yo voy a hacer la Dalid contra la corrupción, eso no puede pasar, porque ella también es parte de ese sistema. Recordemos que ella tenía secretarias de 33 o 35 mil quetzales dentro de su equipo. Entonces, pero eso no necesariamente, digamos, la condena.
no necesariamente, pero tampoco ella ha salido a hacer otro tipo de señalamientos. Yo me recuerdo en el gobierno de la UNE, por ejemplo, Ninette Montenegro, y lo hacía, que no lo hizo en el PP, su bancada, que era más pequeña que la que hoy está en el Congreso, se salía, se desgarraba las vestiduras en contra de la UNE, pero no pasó en el PP, no pasó en el primer año cuando ella estuvo dentro de la Junta Directiva. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver realmente... Javier Monterroso, una opinión antes de irnos a la pausa comercial. Yo creo que hay que reconocer que la actual Junta Directiva está intentando arreglar la casa. Yo creo que está intentando normar, están trabajando temas de reglamentos internos, temas de normas para los salarios, para los puestos de trabajo, atribuciones. Sí, la reforma del servicio civil, la negociación del pacto colectivo con el sindicato. Yo creo que se está generando un proceso de ordenar la casa en el Congreso. Pero... Y yo creo que esto es lo más importante que puede pasar ahorita. Y es cierto, son diputados que de repente, como Mayo Taracena, son directamente parte del sistema, pero que está aportando desde su punto como presidente del Congreso, igual que los miembros de la Junta Directiva, están aportando para componer algo que no tenía ni pies ni cabeza. Nadie sabía cómo contrataban a alguien, quién lo supervisaba, quién supervisa a los trabajadores del Congreso. Su jefe inmediato, dice la ley de servicio civil, su jefe inmediato es un diputado. Veamos las atribuciones del Congreso de los diputados y vamos a ver que es difícil. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, hoy día viernes a las 8:45.